Muy buenas tardes para todos. El Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, ICSA, les da la bienvenida a esta conferencia que hemos llamado Estructuras de Acero Importadas, Impactos y Desafíos para la Industria Nacional. Una conversación clave para quienes toman decisiones en el sector y quieren estar a la altura de los retos actuales. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Cuéntenos en los comentarios desde dónde están conectados para saludarlos. Agradecemos también la vinculación de la Cámara Fedemetal de la ANDI, entidad con la cual estamos organizando esta conferencia dentro de los días de la construcción con acero DSA. Agradecemos su puntualidad. Vamos a dar inicio a este espacio contando sobre el máximo evento del sector este 2025, el 10º Congreso Internacional de la Construcción con Acero, que se llevará a cabo del 18 al 20 de junio en Medellín. Un espacio que reunirá a grandes expertos, empresas y profesionales del sector para actualizarse en los últimos avances, desarrollos y aplicaciones del sector de la construcción. Desde el ICSA nos encantaría contar con ustedes en este encuentro clave. Por eso, al final de la conferencia, les compartiremos una serie de descuentos exclusivos por estar aquí y además haremos un sorteo de una inscripción a este congreso que está valorada más o menos en $250. Durante el congreso ICSA entregaremos los premios ICSA, la versión 2025, los cuales en este momento están en evaluación. Ahí reconocemos a las mejores obras en ingeniería y arquitectura con estructura de acero. Y también se destacan los premios ICSA Tesis que incentivan la investigación en el diseño y el uso del acero estructural. Así que pues quédense hasta el final y manténganse atentos al chat de esta conferencia donde enviaremos la información clave para participar. Entonces, el día de hoy contamos con 5 panelistas que son el ingeniero Gabriel Valencia Clemen. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en estructuras en Colombia y en el exterior. Cuenta con experiencia en diseño estructural de más de 47 años, especialmente en estructuras de acero y de aluminio. Sigue vinculado a la empresa Tecmo como asesor. Contamos también con Isabel Cristina Vélez Escobar. Ella es ingeniera civil, egresada de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Tiene una maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción y un MBA de la Universidad de los Andes. Actualmente es la presidente del ICSA. Es también la gerente general de HB Estructuras y Fábrica de Estructuras Metálicas SADELEC. También contamos con Rodrigo Delgado. Él es ingeniero civil con 38 años de experiencia en el diseño, fabricación y montaje de estructuras de acero. Actualmente es consultor y diseñador estructural. Fue presidente del ICSA y es afiliado fundador del ICSA. También nos acompaña Camilo Vaquero. Él es ingeniero industrial, economista, máster en finanzas con trayectoria de más de 20 años en el sector del acero en Colombia. Es socio y gerente de CMA Ingeniería y Construcción. Y contamos también con Juan Manuel Lesmes. Él es economista de la Universidad del Rosario, tiene un máster en economía de University of Exeter de Inglaterra. Trabajó en el tema de vivienda en el Banco Central Hipotecario por más de 10 años. Ha sido director de industria en el gobierno, viceministro encargado de transporte, consultor del BID y desde hace 25 años dirige la Cámara Fedemetal de la ANDI. Actualmente también es profesor de las universidades CESA, Javeriana y Sergio Arboleda. Le voy a dar la palabra a Rodrigo Delgado, quien nos va a hacer una introducción general para esta conferencia. Rodrigo. Buenas tardes, gracias a todos por la asistencia. Las estructuras de acero son ingeniería representada en acero transformado. El sustento de toda construcción es la estructura. De ella depende la seguridad y en gran parte la durabilidad de la misma. La integridad física de las personas y la conservación de la inversión económica debe ser garantizada por la estructura. Por esta y otras muchas razones debemos ser criteriosos en la selección del diseñador
y del fabricante de las estructuras de acero que compramos. Cada paso del proceso de fabricación debe ser minuciosamente ejecutado y vigilado para garantizar la buena calidad del producto final. La ingeniería y las fábricas colombianas cumplen ampliamente con los estándares internacionales de este ramo y pueden acometer de forma exitosa cualquier construcción con estructura de acero. Las condiciones ambientales y por ende los requerimientos de las normas varían significativamente en algunas regiones del mundo. En nuestro país estamos alineados con los códigos de diseño y de construcción de Estados Unidos, mientras existen otras líneas como la línea europea y las asiáticas. Eso es un tema que hay que tener siempre presente. De igual forma, las especificaciones de los materiales como el acero, los pernos y otros son diferentes y muchas veces no tienen equivalencias. Adicional a que los perfiles laminados tienen dimensiones particulares que tampoco son asimilables a los usados en el día a día de nuestras construcciones. Por estas y por otras razones como las económicas y las sociales, el ICCA ha querido abrir este espacio de análisis público de la conveniencia o no para el país de la importación de estructuras de acero. Esperamos cubrir hoy los aspectos relevantes y dejar a los asistentes un panorama claro de los pro y los contra de dicha opción. Podemos seguir adelante, Iván. Gracias, Rodrigo. Bueno, entonces hemos dividido este panel enfocándonos en unos temas, en ciertos temas, unos ejes. Vamos a empezar entonces. Voy a compartir aquí la presentación y vamos a enfocarlos desde el tema económico. Entonces, pues contamos con Juan Manuel Lesmes, que nos va a contar rápidamente las implicaciones variables económicas pues, que nos afectan. Juan Manuel. Entonces, bueno, muchas gracias por esta invitación. En la primera parte, yo creo que lo más importante es empezar por el mundo y decir qué es lo que está pasando en el mundo del acero, que es la materia prima de las estructuras. En la gráfica que ustedes ven en este momento en pantalla, se dan cuenta en la línea azul cuál es la capacidad de producción que tiene el mundo y en la línea gris lo que está produciendo. Y notarán una diferencia entre el azul y el gris de 611 millones que calculamos que para el año, dice la OCDE, que para el año 2025 va a subir a 725 millones de toneladas la diferencia entre lo que se puede producir y lo que se está produciendo. Partan de una base. Colombia tiene un consumo aparente total de todos los aceros de 3.600.000 toneladas año y al mundo le sobran 700 millones de toneladas. Entonces ahí ya empieza a ver si uno cuenta cuál es el principal problema que se está manejando en este momento en la OCDE, la sobrecapacidad que hay en el sector nuestro. Si continuamos, y en esta gráfica se da uno cuenta que de esa producción, que podría crecer en 700 millones más, China tiene el 54% de la producción y el mundo entero se reparte el otro 46%. Luego se volvió realmente lo que llamarían los abogados una posición dominante. ¿Siguen? Muy bien. Pero ¿qué es lo que le está pasando a América Latina? Lo que le está pasando a América Latina, y ese es uno de los principales problemas que estamos manejando aquí en los gremios, es que las importaciones han crecido de manera exagerada. La línea morada que ustedes ven en la parte de arriba implica las exportaciones chinas a América Latina, la verde, lo que le están exportando a la Unión Europea, y la azul, lo que le están exportando a los Estados Unidos. Miren la diferencia de pendientes. Tengan en cuenta la última, sobre todo la última pendiente, la que llega a los 14.148 mil toneladas, para que se den cuenta cómo ha empezado a crecer este mercado que en el año 2000 no existía y hoy hace que un país como Colombia tenga con China en todos los sectores un déficit comercial, un déficit de la balanza comercial
del orden de casi 13.000, 12.000 y pico millones de dólares. Eso no lo habíamos vivido nunca. Y en el sector nuestro, esa penetración de las importaciones está llegando cada vez en forma más exagerada. Hoy, como lo decía esta mañana el presidente de la Asociación Latinoamericana del Acero, es el principal problema. Tenemos una cancha desnivelada con China porque, continuemos por favor, y si ustedes se dan cuenta que esa cancha desnivelada también se ve a nivel de lo que es la cadena productiva, es decir, la industria metalmecánica. Históricamente China nos vendía la materia prima y uno decía, bueno, listo, es la materia prima más barata, lo que sea, pero resulta que con esa sobreproducción de China y con esa caída interna en la demanda que tiene, con la quiebra del sector de la construcción, todos ustedes vieron lo que fue la quiebra de Evergrande, la mayor constructora de ese país, que tiene unas dimensiones que para nosotros es casi imposible dimensionar. Entonces China ha continuado ese proceso de crecimiento, pero ahora se está corriendo en la cadena y cada vez, como lo ven en estas gráficas, exporta más y más industria metalmecánica, entre la cual están, por supuesto, las estructuras metálicas. Entonces ya no es simplemente yo traigo materia prima de China y produzco aquí lo demás. Ahora es China también me va a mandar lo que yo estoy produciendo y como lo vamos a ver en unos instantes, los precios generalmente son precios de dumping. Entonces, hoy tenemos una fuerte competencia leal. Aquí tengo dos cuadritos que realmente debían ser tres. Por un lado, esas importaciones están llegando a precios de dumping, ya lo voy a explicar. En segundo lugar, nos llega mucho contrabando técnico y en tercer lugar es lo que llamaríamos la desviación de comercio. Comienzo rápidamente por la última. Con las medidas arancelarias que han tomado no solamente los Estados Unidos con el famoso 25% que todos ustedes conocen y que ya es voz populi, pero a la gente se le olvida que Canadá el año pasado ya había incrementado en el sector nuestro, en todo el sector, incluyendo las estructuras, ya había subido los aranceles para el mundo al 25%. Le siguió México, que estuvo entre el 25 y el 35%, luego vino Brasil, luego vino Chile y realmente Estados Unidos es el más reciente. Ellos en el 2018 habían puesto la primera parte de lo que llamamos la sección 232, pero esta vez ampliaron a todo el capítulo 73 del arancel de aduanas, que es donde está la tubería, toda clase de tubería, la petrolera, la no petrolera, la estructural y demás. Entonces, cuando viene una exportación de China y encuentra que tiene que pagar el 25% en Estados Unidos, en Canadá, en 35% en México, en Brasil, obviamente se genera lo que llamamos desviación de comercio, y es que buscan los mercados de fácil entrada y con bajo arancel. Y ahí Colombia es uno de ellos, y ese es uno de los grandes problemas que estamos viviendo. El segundo problema es el dumping. ¿Qué es dumping para, digamos, los que no están tan familiarizados? Es una figura que la ha adoptado la Organización Mundial de Comercio, la famosa OMC, con sede en Ginebra, que regula el comercio mundial, que dice que cuando un país le vende a otro a un precio inferior al que vende en su país de origen, o sea, a la gente, a su misma gente, está haciendo una práctica desleal. Me explico. Si, por ejemplo, México vende a $700 la tonelada de cualquier producto de acero y a nosotros nos la vendiera a 500, ahí se generarían $200 de dumping, porque ¿por qué nos va a vender a nosotros más barato que lo que le está vendiendo a su propia gente? Pero ¿qué pasa? Para ello, uno entonces compara el valor FOB de las exportaciones, que esa es una figura que está en todas partes, eso es una estadística pública, y lo debe comparar entonces contra el precio interno. Si yo le fuera a poner un dumping, por ejemplo, a México o a Brasil, yo diría, me vendió a 500, me consigo una factura de cuánto vende en el mercado interno, hago la diferencia y voy al Ministerio de Comercio y digo, mire, acá hay dumping. Pero cuando se trata de China es completamente distinto. Con China, como no es una economía de mercado, Colombia no la ha reconocido como economía de mercado, entonces se puede utilizar, se puede comparar el valor FOB al que China exporta con el de un tercer país.
Por supuesto, no lo puedes coger a la loca. El ministerio me exige una serie de variables y por qué acá y demás. Pero hemos escogido a Turquía, hemos tenido a Brasil, a Taiwán, a Canadá y demás. Entonces yo establezco que hay un dumping. En ese caso, los $200 que expliqué, lo puedo volver porcentaje. Pero no basta. En la demanda que yo le hago, ante el ministerio, yo tengo que demostrar que hay daño. Y ese daño lo demuestro de muchas maneras. Por ejemplo, el mercado está creciendo al 30% y la producción de las empresas colombianas al 10%. Entonces, ¿por qué? Entonces, el ministerio establece que no sea por falta de productividad o algo así, sino que, bueno. Y lo tercero es la causalidad. Es decir, yo tengo que demostrar, y es la parte más difícil, que ese daño es por el dumping y no por la situación económica, por la recesión o por la guerra de Ucrania o alguna cuestión de ese estilo. En el momento en que el ministerio, en el comité, evalúe y lo lleve al comité de prácticas y diga, sí, señor, hay dumping, tiene dos formas de tomar una medida. O pone un sobrearancel, entonces convierte el dumping en un porcentaje y dice, bueno, aquí hay 40, 50% en que están vendiendo por debajo, entonces pone un sobrearancel del 40 al 50%. O segundo, pone un precio mínimo. Entonces dice que ahorita, por ejemplo, tenemos varios antidumping en Colombia que tienen precio mínimo. Era el caso de lo que tenía, por ejemplo, ahorita el aluminio. Entonces, el que lo traiga por debajo, si el precio mínimo es 300 y lo trae 200, la DIAN le exige que pague los 100 como si fuera, digamos, una multa. Y ya una vez equilibrada la cancha, tiene que pagar el arancel normal que pide Colombia, que generalmente es del 10%. Entonces, el dumping no es una medida proteccionista, es una medida de nivelación de la cancha, porque yo no puedo jugar un partido en que yo juegue en subida y el equipo contrario juegue en bajada, porque me van a golear. Y esa es la mayor preocupación que hemos tenido aquí en la ANDI y que le hemos expresado aquí a nuestros colegas del ICCA. Ahí hay un problema donde así no se puede competir. En equilibrio competimos todos. Y ese es el primer tema del dumping, y con precios de dumping, casi todas las medidas que ha tomado el gobierno son contra China. Casi todas las medidas que ha tomado el mundo son contra China. El 40% de todas las medidas que existen, que se ponen ahora, son contra China. Por algo será. Y las ha puesto todo el mundo, países de diferentes ideologías, de todo. Ahí da. Y eso es un problema muy complejo, porque entonces compitamos en igualdad de condiciones y le jalamos. Lo siguiente, entonces, es el contrabando. Y el contrabando que ustedes saben que es de dos formas. Uno es el que todo el mundo conocía, que pasa por la noche por el río en Arauca, por la frontera no sé dónde, llega por un sitio donde no esté vigilado y entran ilegalmente al país. Pero en este sector y específicamente en las estructuras, el problema mayor está en lo que llamamos el contrabando técnico. El contrabando técnico es aquel que pasa por las manos de la DIAN, pero el importador por decirlo coloquialmente, dice mentiras o cambia la situación en tres posibilidades o más. Las más conocidas: uno, trae 1.000 toneladas y le dice a la DIAN, vienen 500. Entonces, claro, pagó todo, arancel e IVA sobre 500, pero trajo 1.000. Entonces, las otras 1.000 las entró con cero de todo. Entonces, el promedio hace que pagó la mitad de todo y con eso puede quebrar el precio y obviamente afecta a la industria nacional, que le tiene que competir a un precio que no es el precio que ha debido entrar si hubiera dicho lo que era. El otro es que cambian el precio unitario. Entonces le costó $600 de tonelada y la reporta y se consigue una factura a $300. Entonces pagó la mitad. Entonces también hay eso. Y la más conocida, la última, tristemente conocida, es el cambio de su partida arancelaria. Entonces ven que hay una partida que tiene dumping o una partida que tiene un arancel del 10%, entonces meten la mercancía por una otra partida que tiene el 0 o el 5 y ahí se ganaron un montón de plata. Pero además tiene un segundo efecto: dañaron la estadística. Si yo voy a hacer un estudio de mercado, yo pienso que no están trayendo el producto A y sí están trayendo el B. Entonces, ¿qué haría yo? Invertir en el A. Y resulta que es al revés en la vida real, porque me cambiaron las estadísticas. Entonces, el contrabando técnico es demasiado grave
porque le compiten precios a la industria nacional, porque el fisco recibe menos y porque daña todo el tema estadístico. Es muy, muy grave. Entonces, ¿qué pasa? Sigue. Que cómo se debe combatir ese contrabando técnico. Así como el dumping se debe combatir presentando la denuncia ante el ministerio y se debe hacer, el contrabando técnico, lo primero es una invitación. Si ustedes ven, se entera del mercado que hay contrabando técnico, hay que denunciarlo. Precisamente decían en estos días las compañías de seguros que cuando se roban los carros todo el mundo denuncia, pues se no meten un lío. Entonces, esa es una estadística buena, pero cuando se roban los celulares no llegan ni al 20% las denuncias. Bueno, aquí nos pasa más o menos lo mismo. Es muy poca la denuncia que se hace. Nosotros estamos trabajando en llave con la DIAN. Tenemos un montón de comités, nos vemos con ellos seguido y podemos ayudar realmente mucho en eso. Tenemos la mesa de excelencia y estamos haciendo algo nuevo, es capacitando a la gente de la DIAN. Ellos no pueden saber de estructuras y al mismo tiempo recibir flores y al mismo tiempo recibir textiles y comida y animales. Entonces, nosotros estamos capacitando a los funcionarios de la DIAN y de la POLFA, de la Policía Fiscal y Aduanera, para que entiendan cómo distinguir un producto de otro y evitar ese contrabando técnico. Y lo otro es que tenemos una figura que es el observador aduanero, es una figura legal que solo pueden pedir los gremios, que es una persona que son personas que la DIAN estudia, analiza muy bien y luego permite que caminen allá en los puertos junto al inspector y lo asesoren. No tiene ningún poder real, pero asesora y le dice, no, eso no es cierto, esa no es una estructura, eso es otra cosa. Cuestiones de ese estilo, porque él sabe, está muy bien entrenado. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que estamos haciendo. Y termino rápidamente con esto. ¿Por qué esa tabla que parece tan complicada de leer y demás? Porque si ustedes miran 4 columnas de la derecha a la izquierda, van a ver una cosa que se llama el precio implícito. Nunca se puede hablar de precios entre competidores, pero como estos son, es una división entre el valor en dólares que se importó y el valor en toneladas, uno divide. Y eso es información pública que cualquiera la puede sacar de la DIAN y ustedes se van a dar cuenta que de China dice $573 en promedio en las toneladas. Imposible. La lámina está a $600 a $700 en el mundo entero, dicho por el Metal Bulletin, por todas las fuentes públicas internacionales. Entonces yo no puedo hacer ese trabajo tan intenso para cortar y construir una estructura como le hacen aquí mis colegas de mesa en sus empresas y los que están participando en las empresas estructureras no lo pueden hacer. Entonces, fíjense que de los demás países está por encima de 2.000, 4.000 y demás. Ahí se ve claramente que habría precios de dumping. Y para terminar, no sé si tienen unas foticos o las quitamos ya. No, ahora las sí, mostramos. Dale, sigue. Entonces, claro, aquí se ve lo que ha sido, pero esto es tuya, ¿no? Esto lo vas a decir tú. Yo solo quería decir que las empresas colombianas son unas empresas de altísima calidad que cumplen con todas las normas internacionales y eso es parte de lo que ellos les van a contar. Entonces, a mí, y lo puedo decir yo, como le decía al doctor Rodrigo, yo soy el más imprudente del grupo, pero a mí sí me parece, y lo hemos dicho públicamente, que es muy complicado que en temas como el Metro de Bogotá todo se traiga de China sin darle la oportunidad a la industria colombiana, pero sin ver otra serie de ventajas. Aquí se le puede entregar desde 1 tonelada para arriba porque estamos cerquita. No tenemos que traer, y eso ha sido muchos proyectos de Colombia que yo lo he visto a través de estos 25 años, que traen tanta cantidad que después es imposible de poner en una bodega, las tienen que tirar en un potrero que se dañen y demás. Esas cuentas a veces no se hacen. Entonces puede que unitariamente el kilo sea más barato, pero cuando uno mira todos esos bemoles, termina siendo más caro. Ahora, con una calidad óptima, con esa experiencia que tiene la industria colombiana, con todos los proyectos que ha hecho y demás, hombre, nosotros sí estamos en una muy buena campaña de compra nacional, porque eso es lo que da empleo y valor agregado y aporte al crecimiento y al bienestar de vida de los colombianos. Pero si nosotros nos vamos por la vía fácil de traer, y peor de traer, bueno, todo el mundo tiene derecho, estamos en un mercado libre, pero si se trae a precios de dumping o con contrabando técnico, o porque hay unos saldos por desviación de comercio, ahí vamos a estar nosotros para frenar eso, porque eso no es justo.
las empresas, la industria en Colombia se tiene que reindustrializar. Nosotros teníamos el 25% del peso de la industria manufacturera en el PIB y vamos en este momento en el 12%, con caída libre de los últimos 20 años. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A un país sin industria? Acuérdense que la industria es la que demanda los servicios y demás. Ese era el mensaje que quería dejar y perdónenme si me alargué un poquito, pero era muy importante dar este contexto. Perdonado, Juan Manuel. Sí, señor. Bueno, sí, no, básicamente lo que hemos pues recorrido este tema a nivel internacional, ¿no? Tema económico, está muy en boga ahora pues con los temas del presidente Trump y aranceles, por ahí lo mencionó Juan Manuel, y queremos ahorita pues pasar al tema local, una empresa nacional, como somos muchos pues, y entonces queremos hablar ya de empleo y esos temas. Entonces ahí Isabel y Camilo pues, que gerencian unas empresas grandes con números de empleados, ¿cómo podemos mirar este tema desde su lado? Isabel. Bueno, entonces, pues retomando lo que nos contaba Juan Manuel, digamos lo que uno puede ver es que en los últimos 3, 4 años, más o menos el ingreso de estructura metálica al país de diferentes orígenes ha aumentado de las 20.000 toneladas a un total de 50.000 toneladas. Digamos que, como para poner un poquito en contexto, básicamente lo que entran son torres de energía, entran estructuras y sus partes, es la otra partida arancelaria, y puentes. En esto, pues digamos que el aumento, como les conté, no sé si puedes poner la grafiquita que teníamos, ese aumento ha sido de 20.000 toneladas más o menos en el 2020, realmente yo solo traigo una gráfica, a 50.000 toneladas. Entonces, digamos que ya retomando el tema con esta introducción, acá en esta gráfica, pues ustedes pueden ver el total de importaciones de estructura metálica a Colombia en kilos. Estábamos más o menos en el 2020 en 21.000 toneladas y en el 2023 alcanzamos las 50.000 toneladas. Es decir, el crecimiento es muy fuerte. Y pues ya yendo a la realidad del tema, pues esto está afectando las empresas y finalmente llega a una afectación muy importante que es la del capital humano. Nosotros digamos que en el sector tenemos una estadística de generación de empleos entre los 10.000 y los 20.000 empleos de personal tanto administrativo como operativo, y digamos ahí nosotros como industria tenemos un valor agregado muy importante porque nosotros tenemos empleos calificados, o sea, todo lo que es soldadores, operarios de máquinas de control numérico, armadores, son personas que, digamos, no superan los 2 salarios mínimos. Entonces, digamos que nosotros estamos generando un empleo con un valor agregado importante para el país y pues para los colaboradores que tenemos en las compañías. Digamos que eso se está viendo pues amenazado y pues digamos que al final también lo que eso nos puede generar es que se está perdiendo el know-how del país, pues del conocimiento técnico, porque igualmente las personas al sentirse vulnerables ante sus empleos y ante la estabilidad, también se ha generado muchos que viajan fuera del país y pues buscan otras oportunidades ante esta situación. Entonces, digamos que hay una afectación indirecta muy importante contra las empresas y contra el capital humano que tenemos y que pues ve afectado sus empleos. Camilo. Sí, en línea con lo que mencionaba Isabel, nuestra industria es altamente formalizada. Nosotros, obviamente, son unas infraestructuras muy importantes que hacen que todo el empleo cumpla con la legislación. Tenemos, digamos, pagar todas las prestaciones sociales, impuestos distritales,
nacionales, y el impacto que esto tiene, digamos, el hecho de que se dejen de fabricar estructuras en Colombia, se ve directamente, digamos, tanto en los bolsillos de personas, de ciudadanos colombianos, como de el gobierno nacional, el gobierno distrital, que están perdiendo dinero. Entonces, aquí, si me ayuda, Iván, hicimos un pequeño estudio para mostrar la sensibilidad de cómo la importación, digamos, cada tonelada que se deja de hacer en Colombia de estructuras metálicas, teniendo en cuenta ese comportamiento que vimos en la gráfica anterior, que ha venido con un crecimiento sostenido promedio del 30% anual, llegando a 50.000 toneladas en el último año que vimos. Entonces, en ese cuadro vemos cómo en un año, digamos, promedio, con ese estudio de los últimos 5 años, más o menos se dejaron de generar alrededor de 2.586 empleos, ingresos directos para los trabajadores de más de 27.000 millones, y para el Estado, digamos, hablando de pagos para seguridad social, SENA, ICBF, impuestos distritales, nacionales, en promedio por año, por esas importaciones, se dejaron de recibir alrededor de 21.000 millones de pesos. Llevado a los 5 años de estudio, eso suma $250 million de pesos. Estamos hablando de casi 250.000 millones de pesos que se dejan de generar en la economía colombiana y se van para otros lados, obviamente con las implicaciones que eso tiene. Recordemos que este número de empleos que se ven ahí no solo es una persona, es todo su entorno familiar. Entonces, todo eso se pierde, digamos, en la medida que decidimos reemplazar producción nacional por producción importada en este rubro. Y además, pues ahí no solamente están los, digamos que ahí estamos, lo que Camilo nos muestra son los empleos directos, pero digamos que pues no tenemos un análisis que pues ya sería entrar más en detalle de los empleos indirectos, porque pues digamos que la cadena de la industria de fabricación de estructura metálica no somos solo la fábrica, sino todos nuestros proveedores, no sé, de tornillerías, de soldadura, de consumibles, de oxígeno, los diseñadores, los que transportan, o sea, hay una serie, digamos que al nosotros estar en un negocio, en una industria que genera un valor agregado, pues tenemos un montón de empresas que nos acompañan antes del proceso productivo y después del proceso productivo, pues que digamos ya también se impactan cuando empezamos a ver esta amenaza y estos riesgos. Tienes razón, aquí se mencionan empleos indirectos, se refiere a empleos directamente contratados por la empresa, pero que no son los que producen físicamente. Los que no están contemplados y que menciona Isabel son los indirectos de la cadena de valor, toda la cadena que se deriva, digamos, de la producción de una tonelada de estructura en Colombia. Perfecto. Bueno, vamos bajando de lo general a lo particular. Hemos visto este tema de empleos directos, como mencionaba ahorita Camilo y también Isabel, pero eso también tiene unos retos logísticos, unos desafíos concretos, el transporte internacional de los materiales, justamente, sí, es muy crítico. Camilo, ¿cómo podríamos resumir esto o qué podríamos revisar de ese tema? Bueno, posiblemente en la reunión hay personas familiarizadas con lo que es digamos, el proceso de diseño, fabricación, montaje de las estructuras metálicas. Pero para los que no lo están, les comento, la estructura metálica tiene un componente logístico muy importante, pesa mucho, digamos, en el precio final de una estructura instalada, la logística, porque estamos hablando de elementos muy grandes, muy pesados, voluminosos, cuyo movimiento impacta de forma importante en el precio final. Entonces, nosotros a veces cometemos el error de pensar que porque un producto me lo venden a un precio determinado en un sitio, entonces simplemente hago cuentas rápidas y digo simplemente tengo que pagar un arancel, un IVA, un transporte y ya, y lo tengo en el destino, pero realmente en la práctica no es así y es importante que se tenga en consideración
todos los elementos de la logística que impactan el precio final para que al tomar una decisión de compra de una estructura importada versus una nacional, se pueda comparar, digamos, en condiciones de igual a igual y no tengamos sorpresas al final. Nosotros no decimos que la estructura metálica no sea un producto exportable, digamos, de hecho nosotros exportamos también estructuras de otros países y se puede mover de un país a otro. Sin embargo, para tomar una decisión informada es importante tener varias consideraciones. Por ejemplo, cuando una estructura se fabrica localmente o donde el transporte es muy corto, uno puede en el diseño hacer optimizaciones que van a afectar el precio del montaje. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer elementos muy grandes que minimizan los trabajos de montaje, los hacen mucho más rápido y por lo tanto el costo final al final es menor. Entonces, cuando yo pienso en la estructura importada, seguramente me toca empezar a mirar restricciones, seccionar en tamaños más pequeños, con lo cual voy a tener seguramente un costo de montaje más alto. Si yo busco la preservación de la estructura durante todo ese camino recorrido que viene desde el momento en que la pintaron en la fábrica hasta que está instalada, van a pasar muchas cosas. Va a tener por lo menos 7, 8 movimientos, descargues de un lado al otro, donde la estructura va a sufrir mucho. Y en esa preservación, por ejemplo, yo tengo que decidir si la voy a mandar en contenedores o en carga suelta. Si yo la mando en contenedores, ¿qué quiere decir? Tengo que reducir los tamaños para que quepa dentro de los contenedores, teniendo en cuenta que hay unas limitaciones de volumen, porque las estructuras tienen sus formas, y entonces seguramente con eso lo que voy a hacer es reducir la capacidad que puedo meter en un contenedor de carga, y entonces se me aumenta el costo por kilo de transporte. Va a estar mejor preservada, pero va a ser mayor el costo de transporte. También podría decir, oiga, entonces más bien la mando en carga suelta. Entonces en carga suelta, el costo de transporte puede ser menor, pero entonces va a sufrir mucho más deterioro, va a estar mucho más expuesta durante todo ese trayecto a la salinidad y por lo tanto, seguramente a la llegada a la obra, vamos a notar que ha sufrido mucho el esquema de protección, y entonces va a tocar seguramente retocarlas. No, y en ese tema, digamos que yo creo que también es importante en el tema logístico la consideración del tiempo, porque digamos que, bueno, hay unos extracostos o unos sobrecostos por todo este movimiento, pero es que también lo que se ha visto es, pues como nos pasó la vez pasada con el COVID o así, que el comercio internacional se ve muy fácilmente bloqueado. Entonces, normalmente cuando uno compra algo en el exterior, pues digamos que siempre en los contratos dice que tiempos estimados de tránsito, tiempos estimados de embarque, porque pues también depende mucho de la disponibilidad de puertos y todo eso. Entonces digamos que en el momento de uno considerar que va a traer una estructura versus una estructura local, pues la estructura local, digamos que por lejos que esté el sitio de destino acá en Colombia, no sé, son 2 días de tránsito y pues sale de una planta, Medellín, Cali, Bucaramanga, no sé, Bogotá, etcétera, y al destino llegan 2 días, pues porque Colombia es grande y tenemos nuestros problemas también de infraestructura. Pero pues cuando una estructura viene, no sé, de India, Turquía, China, de donde sea, realmente el tránsito pues no te lo aseguran. Cuando tú compras te dicen tiempo estimado de tránsito, pero esos 45 días, 30 días que te ofrecen pues pueden cambiar y no hay quien lo defina porque hay condiciones ambientales, condiciones de ahorita pues los puertos están bien colapsados, hay poca disponibilidad de buques, entonces también se corre un riesgo en cuanto a los proyectos, en cuanto al cumplimiento. Tienes Ahí, toda la razón. Perdón, intervengo ahí. Y esto, por eso hemos llamado este panel así, ¿no? Estructuras importadas. No solamente es lo que entra a Colombia, sino ustedes lo mencionaron, ¿no? Lo que ustedes también quieren exportar, pues. Todo toda tu intervención, Camilo, era todo lo que ustedes han analizado y todos los países pues lo tienen que mirar. Lo que decía Juan Manuel, pues obviamente lo miramos desde el punto Colombia, aranceles, ustedes hablan de tiempos de entrega, de tránsito, perdón, tiempos de espera en puerto y demás. Todo eso también ustedes lo piensan cuando quieren exportar.
seguramente, y ustedes nos contarán si lo consideran conveniente, si han exportado a países vecinos o un poquito más lejanos. Por ahí tenemos una empresa colega que exportó hace poco a Estados Unidos, no sé cómo le haya ido, pero eso también es, digamos, aquí no estamos satanizando a nadie, excepto por lo que dijo Juan Manuel, pues por ahí algo así, pero es en general, ¿no? Es el comercio internacional, ¿no? Aquí entra material, entran estructuras, pero las empresas en las que estamos aquí conectados seguramente también querrán exportar, ¿no? Claro. Eso también es importante aclararlo. Obviamente cada quien tendrá su capacidad de hacerlo, su disponibilidad de Sí, exportación. claramente, pero claramente digamos que ahí el riesgo es mucho menor, porque es que si tú vas a llevar una estructura de Colombia a, no sé, a Centroamérica, Perú, pues realmente el tiempo de tránsito marítimo a Panamá es de un día. O sea, es más la demora casi de Bogotá a Puerto y pues el embarque, que realmente es muy cerquita salir, y pues Colombia está estratégicamente ubicado para ser altamente exportador. Así es. Y podemos ir a todos los países y realmente es muy cerquita y ahí el riesgo no es. Pero es que cuando llega a estructura de otros continentes ya estamos hablando de otros tiempos y otros riesgos diferentes. Tal cual. Y entonces cuando tú quieres hacer un proyecto, digamos, los proyectos de construcción generalmente son muy exigentes en cronogramas, los tiempos hay que cumplirlos, hay que instalar las estructuras para que después vengan otras especialidades. Entonces, el justo a tiempo es muy importante. Cuando tú tienes una variabilidad, cuando vas a hacer una importación, como decía Isabel, mandar de una fábrica en Colombia a un sitio de montaje en Colombia va a tardar entre 1 y 3 días, y si hay alguna contingencia puede haber un par de días de diferencia y eso puede afectar, digamos, en algún momento el proyecto. Pero cuando tú tienes una incertidumbre fácilmente de 60 días, porque una estructura que venga de Asia puede llegar en 60 días o puede llegar en 120. Hemos tenido casos, digamos, de importaciones que se han demorado eso por diferentes circunstancias. A veces los buques los envían por otras rutas, por situaciones diferentes como huracanes y todo eso. Entonces, es muy difícil planear un proyecto con ese margen. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando uno tiene que sortear eso? Quiere decir, yo tengo que comprar las estructuras con mucha más anticipación, obviamente lo que eso implica en caja, pagarlas con mucho más antes de tiempo, pero también tenerla toda, digamos, esperar a tenerla en bloque, todas las estructuras para poder empezar a instalar. ¿Eso qué implicación tiene? Que yo tengo que almacenarlas primero. Entonces me llegan y yo tengo que guardarlas en un sitio y luego empezar a sacar de ahí para llevarlas a la obra o transportarlas con un sobrecosto importantísimo de movimiento. Como les decía al principio, ese costo para las estructuras metálicas es vital. Y entonces tengo que moverlas 2 y 3 veces para poder finalmente ponerlas en la obra. Cuando usted compra una estructura local, el taller se la fabrica de acuerdo al orden de montaje, lo va fabricando de acuerdo y es un justo a tiempo. Entonces, el taller la fabrica y solo la manda a la obra cuando la necesita, salvo que haya una disposición diferente de la obra, pero eso hace que sea ordenado y que va llegando y se va montando y hace que no se deterioren tanto, hace que no tengamos dobles movimientos. Entonces, también hace que una obra se pueda planificar mucho mejor. Otra cosa que ocurre, por ejemplo, son los costos de bodegaje en puerto. Los puertos, pues en general, digamos, hay muchos imprevistos. Acá en Colombia especialmente sufrimos de algunas situaciones. A veces los puertos simplemente colapsan y hay 3 o 4 barcos en cola y entonces las estructuras no las pueden descargar o está lloviendo en el puerto, entonces duran a veces días. Hemos tenido situaciones que llevan 4 o 5 días lloviendo en el puerto y entonces no pueden descargar el buque. Entonces, esas cosas, por ejemplo, generan sobrecostos de bodegaje. Un ejemplo que tenía es una carga de 20 toneladas, un contenedor, que se muere 10 días por razones de bodegaje, paga 3 millones de pesos solo por bodegaje. Si tú multiplicas eso por 10 o 12 contenedores de una estructura, digamos, de un tamaño promedio, estás pagando 30, 40 millones de pesos. Y ahí también, digamos que complementando está todo el riesgo cambiario ahí, Juan Manuel, pues que es economista y acá en la ANDISA además, es muy difícil tú comprar y asegurar un precio de compra en pesos, porque pues vas a depender del momento del embarque, de la tasa de cambio, pues que en las condiciones Que económicas... ha sido muy inestable recientemente, ¿no? Entonces...
Entonces, nunca vas a saber con certeza, pues salvo que tomes algunas medidas de forward o lo que sea para asegurar el precio, pero pues normalmente eso tiene un costo muy alto y si no, pues vas a tener un riesgo muy grande porque así como cuando compraste el dólar estaba a 4.000, puede que cuando pagues el dólar esté a 4.400. Entonces, pues ahí hay un 10% de diferencia, que es un riesgo muy alto, pues que realmente cuando estamos transando en pesos colombianos no sé, Iván. No estaba previsto. Sí, bueno, Isabel, de soporte, hay personas de otros países conectadas, generalmente en nuestros DCA virtuales se conectan de otras zonas. ¿Me verifica, porfa, si hay gente de otros países? Porque miren, pues que estamos hablando generalidades, ¿no? Hablamos pues sí de cifras de Colombia, obviamente, como lo dije, pero estamos yendo de lo general a lo particular, ¿sí? Y esto le puede pasar a cualquier empresa de vecina, pues, o de otro país. ¿Verdad? Ya pues mirando, perdón. Tenemos asistentes conectados de República Dominicana, Ecuador, Canadá, Perú, México, Costa Rica. Bueno, Interesante. bien por el ICCA, pero esto, pues, ustedes saben que el ICCA es básicamente una entidad que fomenta la parte académica. Aquí estamos mezclando otros temas que le impactan a los afiliados o a nuestro sector, ¿sí? Y como les decía, vuelvo y digo, de lo general a lo particular, entonces ya vamos viendo cómo es la logística y ya entramos en detalle, o vamos a entrar en detalle, pues en lo que es el material. Después de todos los tiempos que hablaron Isabel, Camilo, y esto se demora, y esto es carga suelta, y esto es contenedor, pues el material pues puede sufrir algunos temas. Entonces, pues vamos a pasar al tema de calidad, durabilidad, seguridad. ¿Sí? En el cual lo importante es la garantía, la calidad, en estos largos tiempos pues de que está el material en tránsito, ¿sí? Y lo importante no es cumplir las normas o las especificaciones al momento de la compra, ¿no? Sino a largo plazo, que el desempeño de la estructura pues cumpla las normas y demás. Entonces vamos a pasar ahorita con el profesor Gabriel. Si permiten un segundo, yo comparto por acá. Sí. Esto se quedó quieto. Profesor Gabriel, tiene usted la palabra y nos cuenta entonces sobre temas de durabilidad y calidad. Profesor Gabriel, ¿está? Podemos invertir y Bueno, entonces, Ya, Rodrigo. listo, es que el micrófono no estaba Ah, ok, operando. perfecto. Sí, señor. Puede seguir entonces. Bueno, el tema de la calidad eh, y el aseguramiento y el control de la calidad se revisa muy al detalle en nuestras instalaciones, en nuestras fábricas. Hay unos estándares realmente altos en la fabricación, así como en la ingeniería y en la instalación, pero en lo que se refiere a fabricación propiamente, en el caso de las fabricaciones importadas, no es muy claro cómo es que se verifica esa calidad. Mm, sí, en Colombia es habitual que el propietario envíe inspectores a las fábricas, inclusive que mantenga inspectores durante todo el proceso de fabricación. Estos inspectores se van a dedicar a calidad de los materiales, a revisar la calidad de los materiales, el control de la fabricación, que se cumplan normas. Hay una serie de normas establecidas, eh, principalmente nos guiamos por AWS, ASTM y ISSM, que establecen tolerancias. Es muy importante que se cumplan estas tolerancias, que las piezas estén ensambladas, armadas
tanto la inspección geométrica como la calidad de soldaduras, el control de la fabricación dimensional. Es un proceso que realizamos en nuestros departamentos, con nuestros departamentos de calidad en las instalaciones, las fábricas, pero que incluso, como lo nombré hace unos instantes, muchas veces el propietario delega a un inspector que está a tiempo completo eh, revisando que todas esas normas y controles se estén realizando. Bien. Ensayos no destructivos de las soldaduras. No podemos saber si en si en las estructuras que nos llegan de fuera se están haciendo con ensayos no END, ensayos no destructivos en forma adecuada. Espesores y adherencia de la pintura. Ese es un tema que es muy importante. Tenemos los equipos necesarios para hacer mediciones de espesores, pero si la estructura es importada y llega con unos espesores deficientes por debajo de lo previsto, estamos en un problema. Pintar 1000 toneladas de estructura es toda una hazaña. Otras inspecciones. Es muy importante tener presente que la fabricación de estas, por eso nuestras fábricas se denominan muchas veces talleres, porque estamos construyendo desde cero la estructura. Si no se ejerce un control muy estricto de todos los procesos, pues vamos a tener inconvenientes sobre la marcha, o eventualmente cuando las estructuras se construyan, se les aplique sus acabados y se presenten cargas especiales, podríamos tener inconvenientes que no haya quien reclamar, o es muy difícil reclamar. Es una situación que puede generar problemas realmente muy complejos. Hablando de la... Sigue, por favor. Se mencionó, el ingeniero Camilo nos comentaba ya el tema de los precios. Hago un listado acá de los ítems que normalmente vamos a tener que incluir en la evaluación de una precio de una estructura. En este caso, estoy señalando una estructura importada puede costar 1,60, 1,70 dólares la tonelada. Si uno convierte eso a pesos y habla de 7.000 pesos contra los 13.000, 14.000, bueno, en fin, el precio que tengan en Colombia, sin entrar en mucho detalle, dice uno, caramba, ahí está, la solución del proyecto es traer la estructura. Pero en cuanto se habla de nacionalizar, con el IVA, con aranceles, con gastos de consulares, con no sé qué, bodegajes, etcétera, los gastos financieros. Al proveedor hay que pagarle con carta de crédito normalmente. Hasta que no esté la carta de crédito, él no despacha o ni siquiera fabrica. No tenemos unas formas de pago elásticas como las que se manejan en los contratos nuestros acá, en que hay un anticipo de una determinada magnitud que no cubre normalmente el costo ni siquiera de la materia prima, y sobre la marcha hay una facturación periódica que va completando el precio total. Pero para hacer una evaluación de costos, pues hay que tener en cuenta cuánto vale la financiación. Transporte a Bogotá, ya lo decía doctor Camilo, el transporte a Bogotá es costoso, tiene unas implicaciones de toda índole que puede representar una cifra importante. El montaje no es solamente lo que se le paga a capataz y a sus muchachos, sino mucha serie de arandelas que hacen que el valor del montaje pues sea muy representativo dentro del costo final. La pintura de acabado, ya se nombró cómo traer estructuras desde lejanas regiones hasta nuestras tierras, pues representa unos deterioros en la pintura, carga, descarga, el buque de la planta, del tren, en fin, 8 descargues y 8 trasiegos. La pintura llega en muy mal estado, normalmente habrá que hacerle unos retoques o pintarla totalmente. Se requieren personajes administrativos profesionales
Además de que administración, impuestos imprevistos, costos indirectos, energía, todos los indirectos, la utilidad del negocio, el precio total al cual llegamos, arrancando, iniciando con ese $1,6, es muy parecido, similar a lo que nosotros tenemos en nuestra tierra, en nuestras fábricas. Pero ¿qué pasa, como ya lo nombró el doctor Ledmes, qué pasa si el 1,6 no es 1,6, sino 1,3? Nombro 1,3 porque en algún momento las inspecciones que hacemos en los documentos del DANE, se ha visto que hay importaciones de $1,3, inclusive menores. Eso es público. Con $1,3 acá, en lugar de 1,6 en la estructura puesta en puerto, pues el resultado final es 15-20% menor que el resultado, que el precio que podemos ofrecer. Entonces hay que tener en cuenta todos estos factores para poder llegar a realmente a un valor cierto del producto importado versus el producto nacional. Sigue. Iván. Sí, señor. Aquí creo que tomaba la palabra Camilo nuevamente, la responsabilidad en caso necesario, en caso de que haya fallas. Algo nos quería comentar Camilo. Doctor Gabriel, sí, ahí hay un factor que es importante tener en cuenta, y es que cuando yo contrato la fabricación por un lado y el montaje por el otro lado, la responsabilidad que adquiere la persona que está haciendo la instalación es muy alta sobre un alto componente de un insumo que no controla, sobre el cual se le dan muchos riesgos de calidad, de tiempo de abastecimiento, de llegada, que las cosas efectivamente casen cuando estén instalando, y por lo tanto los tiempos se pueden extender. Entonces, eso para una persona que está tomando una decisión de comprar local o comprar importado, tiene que tenerlo en cuenta. Siempre un instalador va a cobrar más caro si es un producto que no fabricó. Entonces, eso por un lado, y por el otro es la responsabilidad. También tienen que tener en cuenta dónde está la responsabilidad en caso de que haya problemas futuros, o las garantías con las estructuras, porque es muy fácil que se diluya la responsabilidad en caso de una falla, en caso de algún problema. ¿Dónde está el problema? ¿En la fabricación o en la instalación? Entonces, para el propietario de la obra, eso debe dejarlo muy claro y tener mucho cuidado para que no se le quede una zona sin asegurar, digamos, un riesgo ahí no cubierto. Y si se lo va a transmitir al instalador, digamos, una buena parte de eso, porque seguramente es el local, tiene que considerar que eso lo va a cobrar, digamos, ese riesgo va a tener que incluirlo en el precio. Complementando lo que ha expuesto el profesor Gabriel, surge la inquietud de si el comprador tiene la posibilidad de evidenciar de manera eficaz el proceso de calidad del fabricante. Y eso pues es relativo, depende de la distancia a la cual esté comprando. Si es en el mismo país, pues es relativamente fácil, y aún en los países vecinos es relativamente fácil, pero esto se complica cuando ya las distancias crecen, aparte de que pueda llegar a haber ya barreras culturales, barreras de idioma inclusive, porque ya podría de pronto no funcionar el inglés como lenguaje común, y enviar a alguien o un grupo de control de calidad pues a remotas tierras es un costo que también hay que valorar, y solicitar las garantías
que tienen todos los compradores en nuestro país, como lo han dicho, de que pueden entrar en cualquier momento a las fábricas nuestras durante el proceso de fabricación para corroborar cada uno de los pasos, que son bastantes, lo cual implicaría que el personaje de control que deba tener el comprador en el país de origen, pues es durante un tiempo prolongado con unos gastos y digamos con unas barreras importantes que puedan hacer bastante difícil el control que puedan ejercer. Entonces es importante tener en cuenta eso en nuestro continente, en nuestro país. Como les decía al principio, estamos alineados con las normas de Estados Unidos y a partir de esas normas y esos requerimientos nosotros tenemos las nuestras y localmente nosotros tenemos el documento de Código de Práctica Estándar que tiene un nombre particular aquí en Colombia, que es la NTC 5832, pero es un código de práctica estándar que en el punto 8.5 relaciona lo referente a las inspecciones por parte del representante del propietario de la obra en el sitio de la fabricación. Entonces hay que tener en cuenta también eso en el componente calidad y en el componente costo. Perfecto. Profesor Gabriel, usted nos iba a indicar algo más con respecto a este tema de normatividad, ¿cierto? Me pasé por ahí alguna diapositiva, creo. Señor, pues a la anterior, por favor. Reforzando lo que acaba de decir Rodrigo, las normas colombianas tienen diferencias con las de otros países. La norma de diseño de estructura de la NSR tiene un altísimo contenido basado en el ISC, pero hay cosas en las que hay diferencias, algunas importantes. Los diseños y la fabricación en nuestro país deben cumplir en primer lugar el reglamento NSR 10. Esa es una ley de la República, la ley 400, y eso es obligatorio cumplimiento. Los conceptos de la Comisión Asesora Permanente del Código. A veces no se considera ese tema y es importantísimo. A la Comisión Asesora se le hacen preguntas de toda índole para cuestiones que no están muy claras en la norma NSR, y la comisión, donde hay expertos en muchos temas relacionados con esa norma, responde las consultas. Las consultas que se han hecho sobre la norma NSR en este momento van como en 2.500 folios, 2.500 hojas de las actas de la CAP, con consultas, con respuestas, consultas y respuestas que son muy importantes. Pueden significar el planteamiento de normas o de lo que dice la comisión es de estricto cumplimiento. No es una interpretación, una recomendación, sino una exigencia. Existen microzonificaciones sísmicas. En Bogotá nada más, entre un lugar y otro de la ciudad, de la zona, puede haber diferencias de 50, 80% de diferencias en la aceleración para efectos de diseño sísmico. Eso se tiene en cuenta cuando se trae la estructura de fuera, eso se considera. No es lo mismo diseñar una estructura, vuelvo a Bogotá, cerca a los cerros, que hacerlo en las zonas donde haya suelos blandos. Las solicitaciones sísmicas son mucho mayores. Eso debe ser considerado. Nombró Rodrigo el NTC 5832. Es una práctica estándar. Tiene una base en el código de práctica estándar de la ISC, pero tiene bastantes diferencias con esa norma. De modo que hay que conocerla y hay que saberla leer, interpretar, dominarla para poder estar fabricando estructuras. Además, normas internacionales, que esas es claro que las puede cumplir cualquier persona que desee, que tenga un buen procedimiento, proceso de fabricación.
pero las locales, las 4 primeros aspectos, son muy importantes y no sabemos cómo en estructuras importadas se esté cumpliendo con todos los requisitos que debemos cumplir los nacionales. Siguiente diapositivo, por favor. Para poder instalar una estructura, el diseño debe estar aprobado por la autoridad competente. Entonces uno presenta unas memorias, un modelo, unos planos a una curaduría y le aprueban la fabricación y la construcción en sitio de la estructura. Si no hay aprobación, pues el proyecto no inicia. No está claro cómo se logra la aprobación de estructuras traídas. Es un poco más complicado. Claro que se puede hacer, pero es un poco más complicado. Siguiente. Hay un tema muy importante y es que tenemos la costumbre entre nuestros clientes, se usa mucho el cambiar, hacer cambios sobre la marcha del proyecto. El día pasado teníamos unas bodegas con unos mezanines de oficina del orden de 350 metros cuadrados. Un cliente compró una bodega y dijo, ¿saben qué? Yo la quiero con 800 metros cuadrados de mezanín. Si la estructura es importada, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? ¿Quién va a ser el responsable del comportamiento estructural del edificio final? ¿Qué va a pasar? Es incierto, absolutamente incierto. Siguiente, por favor. Doctor Gabriel, ahí sobre lo que usted menciona, digamos, a nosotros nos pasa mucho en el tema de las torres de energía. Las torres de energía, digamos, el trazado de la línea y el diseño final, pues no se sabe sino hasta, pues digamos que por temas ambientales, sociales, hay veces hay que cambiarlo, se demora. Y pues yo lo he visto con empresas que son clientes míos y que han hecho importaciones de torres que después ellos tienen que hacer cambios en el trazado de la línea porque, no sé, no tuvieron un permiso ambiental, no tuvieron una licencia de una comunidad, tienen que hacer cambios de los tipos de las torres y realmente si uno le compró a una empresa en el exterior, en India, en Turquía, en China, no sé, después hacer ese cambio es muy difícil porque ya uno tiene todas las torres acá. Entonces, digamos que se genera un problema porque al final ellos incurren en tener unos sobrantes y tienen que pues salir a buscar cómo sustituir o cómo reemplazar rápidamente eso. Entonces, digamos que esos cambios cuando la estructura es importada afectan mucho los proyectos. Sí, señora, absolutamente cierto. Todo tipo de proyectos, cualquiera. Yo quiero complementar esa parte que estamos tratando, porque digamos, el común de la gente piensa, y así debería ser, que la ingeniería estructural debería ser un estándar mundial, que cualquier ingeniero estructural que diseñe en cualquier parte del mundo arrojará el mismo resultado con la misma seguridad estructural. Y resulta que infortunadamente tanta belleza no es cierta. Hay mucha variabilidad en la capacitación, en la experiencia, en el dominio de todo el proceso para llegar a obtener la estructura que cumpla con los requerimientos. No solo además en la parte del cálculo estructural como tal, sino desde el inicio, que es la valoración de las fuerzas actuantes, las cargas ambientales, el viento, el sismo, todas esas variables, inclusive los requerimientos de las cargas vivas exigidas por las normas varían de un continente a otro y muchas veces las estructuras pueden llegarnos subdiseñadas o pueden llegarnos diseñadas por personal que no es idóneo, mientras que, digamos, la garantía que se tiene de hacerlo con firmas reconocidas localmente, pues nos deja la tranquilidad que amerita nuestra construcción. Perfecto, Rodrigo. Profesor Gabriel, usted iba a seguir con su presentación, ¿cierto?
Podemos mostrarles algunas fotos que traigo aquí. Entre otras cosas, con respecto a lo que está diciendo el ingeniero Rodrigo, hay que hacer una claridad, énfasis pues en un tema, y es que el precio por kilo puede ser X valor, pero eso no significa que la estructura como un todo vaya a ser más económica que otra estructura. Si se diseña teniendo en cuenta cargas como las que especifica el ASCE en los Estados Unidos, de 200 kilos por metro cuadrado de nieve, pues puede ser que China, no sé, en cualquier parte, si las cargas de diseño, partiendo de la base de que el diseño va a ser hecho por una persona muy experimentada, pero si trabaja con unas cargas altas, más altas que las que especifica nuestra norma acá, aquí no tenemos 200 kilos por metro cuadrado de nieve. Si se diseña en esas condiciones, la estructura puede tener un precio por kilo mm, eventualmente menor que lo que podría hacerse acá, pero pesa muchas más toneladas que lo que haríamos acá. Eh, Comentario a lo que estaba diciendo Rodrigo. Esto muestra algunos detalles de calidad de una estructura importada, que no se muestra el milagro, pero no se nombra el santo, en donde podemos apreciar el deterioro de la pintura que se nombraba aquí, unas soldaduras muy mal aplicadas. Siguiente. Ese es el estado en que llega la estructura. El estado deplorable. Esto requiere limpieza total, inclusive hasta arenado y aplicación de pinturas nuevamente. Una aplicación de una buena pintura puede costar 1.500 pesos por kilo. Bueno, en fin, una cifra eh, importante, significativa en el costo final. Siguiente. Doctor Gabriel, y no solo el costo de aplicación de la pintura, sino el tiempo, porque pues reparar, cuando las cosas llegan, repararlas no, pues implica un tiempo adicional que de repente uno no tiene considerado. Y todo eso Muy, implica. muy al lugar la anotación, el tiempo, no solamente el costo, sino el tiempo, el lugar, el espacio donde hacer este proceso. eh, Muchas veces no, eso no se puede aplicar en un sitio donde haya vehículos cerca, en fin, tiene que ser un patio de pintura. Complica la situación. Esta es una foto tomada de una estructura importada, ahí se ve la socavación, los poros, o sea, la calidad no es la mejor. No quiere decir eso que todas las importaciones presenten estos problemas. Hay fabricantes excelentes fuera de nuestra tierra, claro que los hay, y en China los hay muy buenos, pero hay de todo, no necesariamente. Esto puede ser una falla local que ocurrió en la viga y que es un fabricante excelente, pero si le llega uno para su proyecto esto, pues tiene que rechazarlo. ¿Y cómo lo rechaza? ¿Lo devuelve en el buque o qué hace? Es un poco complicado. Repito, hay fabricantes muy buenos en todas partes del mundo que no necesariamente producen temas como estos. Siguiente. Sí. Bueno, importante recordarle a todos los asistentes que la capacidad técnica, la ingeniería, la capacidad de producción en Colombia, pues está a la altura de cualquier país. Es una capacidad que permite hacer edificios de grandes dimensiones, estructuras dentro del campo de la arquitectura metálica excelentes. Siguiente. Hay aquí una estructura que tiene 38 metros de luz, unos voladizos de 19 metros, una estructura con un contenido estético muy importante. Parte formal pues, del proyecto es la estructura de acero a la vista y contenido social. Esto es una universidad. Hasta edificios de 50 pisos hemos hecho
con la estructura de acero, que demuestra que la capacidad existe tanto para fabricar como para instalar y para hacer la ingeniería. Tenemos todas las tecnología y las posibilidades de llegar a proyectos como estos. Sí, una pregunta que hay en el chat precisamente es esa, no sé, voy a mirar aquí a los panelistas a ver quién se atreve a contestar. Perdón, ¿Cuál es Iván. la combinación en Colombia? Perdón, Iván. Una cosa que se quedó en el tintero de aspecto técnico es el tema de las especificaciones. Las especificaciones, cuando uno hace un diseño, uno es muy juicioso en determinar de forma adecuada los materiales que necesita utilizar, basado pues en las normas de la región. Digamos que ese mismo lenguaje se maneja en el continente y digamos que inclusive algún tipo de traducción con los europeos, pero es un poquito más difícil cuando se trata de países asiáticos o africanos o cosas de ese estilo, eh, porque le llegan los aceros, por decir algo. Nosotros estamos acostumbrados a manejar aquí el acero ASTM a 572 grados 50, el A992, lo que sea, y lo especifica. Y por allá no manejan esos temas cuando las estructuras llegan construidas. Inclusive los perfiles que manejan también son diferentes. Entonces empiezan con el cuento de la homologación. Y ese tema de la homologación, inclusive en nuestro medio es mal interpretado, porque es que no puede haber homologación de perfiles, no puede haber homologación de aceros. Es uno o es otro. Entonces, cuando usted le llega con otro tipo de acero que usted no conoce, la estructura, los pernos, lo que sea, o le llega con otras geometrías, digamos, lo que le está llegando no es lo que usted está necesitando, sino lo que quisieron enviarle. Entonces ya empieza a haber más complicaciones para obtener una aprobación desde el punto de vista de la ingeniería. Dos perfiles con similares características para el común de la gente lo mismo, pero desde el punto de vista técnico no lo son. Entonces hay que revisar bien cuando estamos haciendo ese tipo de, de traducciones, si lo estamos haciendo bien o no. Cuando uno va a otro país, cuando uno va a diseñar en Europa o alguna cosa de esa, a uno le exigen que uno tiene que hablar el lenguaje de ellos. Y eso es lo lógico, siempre hay que hablar el lenguaje del local. Por lo tanto, cuando llegan las cosas a nuestros países de la región, deberían hablar el lenguaje nuestro, no el lenguaje de ellos. Es importante ese punto para tener en cuenta. Ok, perfecto, Rodrigo. Le diste tiempo acá a Camilo y a Isabel para contestar la pregunta. Entonces, la capacidad de producción de estructuras en Colombia, ¿cuánto es? Y eso nos lo preguntó Cristian Ruge. ¿Puede esta abarcar las necesidades del país? Pues digamos que una cifra que uno podría estimar, yo creo que serían unas 3.000, 5.000 toneladas mes que se puede hacer entre las diferentes empresas del gremio. Pues digamos que eso también va a depender mucho de los proyectos. Un puente, digamos, un puente máximo, un peso grande es, no sé, 1.000 toneladas, 1.800 es el más grande que yo he visto, y digamos que eso pues lo puede hacer cualquier planta. Como mostraba ahorita el doctor Gabriel Valencia, el edificio de la Torre Atrio es un proyecto de 8.000 toneladas, casi 9.000, que pues fácilmente se pudo atender entre empresas colombianas. Ahí hubo algo de participación importado de Canadá, de una compañía que tenía también la expertise, pero digamos que el 80% de la producción es local. Grandes proyectos como la cementera, pues
de Argos fue hecha por un consorcio colombiano. Yo no participé en ese consorcio, pero no sé si alguien tenga las cifras. Entonces, yo creo que en Colombia tenemos la capacidad, el conocimiento, las industrias, pues para atender las necesidades del país. Sí, yo, por los números que manejamos más o menos, solamente las empresas, digamos que estamos en este gremio, tenemos una capacidad más o menos de alrededor de unas 50, 60 mil toneladas año. Solamente estas, habría que agregar las empresas, otras empresas que no estén agremiadas. Pero lo importante es que en todas las empresas funcionamos actualmente e históricamente en niveles de uso de capacidad instalada que rondan el 60%, 65%. Es muy raro ver una planta de las nuestras que trabaje, por ejemplo, 3 turnos. Nosotros trabajamos un turno, turno y medio. De pronto en picos de trabajo trabajamos 2 turnos, pero entonces la capacidad residual es muy alta. Realmente la posibilidad de absorber digamos, este mercado, esas importaciones, está construida. Correcto. Bueno, el tema que debíamos seguir se iba enfocado a la acción que tenemos que tomar y hacia dónde vamos. Y en resumen, podemos decir que toca amoldarse, toca acomodarse, pues no toca enfrentar la situación, ¿cierto? Como industria, como gremio, como gobierno, o qué pedir, pues que... Y eso se une con las preguntas que nos han hecho, por ejemplo, acá, o Jorge Verdugo nos pregunta, teniendo en cuenta que en Colombia no se produce la mayoría de perfiles de acero estructural para la fabricación de estructuras y otros importados, ¿qué estrategias o políticas está implementando el país para fortalecer su cadena de suministro local y volverse más competitivo frente a la industria extranjera, especialmente en términos de calidad, costos y tiempos de entrega? ¿Qué podríamos decir ahí, Rodrigo? ¿Cómo podríamos unirlo? ¿Qué dices tú? Pues a ver, la posibilidad de que nosotros produzcamos los perfiles base, pues no existe. El esquema que hemos manejado y que se mostró inclusive en la gráfica que mostraron al principio, donde antes de 2000 nosotros producíamos todo lo que el mercado nacional necesitaba, lógicamente con material base importado, fue bien atendido. Las estrategias, digamos, ya son de índole de interacción entre la industria y el Estado, lógicamente con el gobierno de turno, para poder como dice Juan Manuel, equilibrar la cancha. Con la cancha equilibrada, estoy absolutamente seguro de que la industria nacional en todas las etapas de una construcción con estructura de acero está absolutamente capacitada. O sea, las estrategias, tratar de equilibrar, de volver justo el juego. Okay, eso es, pues, la pregunta también nos la hace Juan Carlos Castro. Nos pregunta, ¿hay cómo blindar la industria nacional desde la etapa contractual con un futuro concesionario? ¿Es posible o es? ¿Qué podemos decir? Dime. No, a ver, es que volvemos al cuento. En la mayoría de países de América Latina tenemos una economía de libre mercado, lo cual quiere decir que las importaciones no están sujetas a licencia previa, como era en los años 60 con el modelo cepalino de sustitución de importaciones. Entonces, lo que sí hay que hacer es luchar contra la competencia desleal, pero en competencia leal yo creo que no habría problema. Y lo segundo es la parte que estaban explicando ustedes de las normas técnicas. Lo importante realmente es que se cumplan a cabalidad, porque si no se pone en riesgo la vida humana. Pero cualquier otra medida sería anticompetitiva y nos la tumbarían en la Organización Mundial de Comercio. Entonces uno puede reaccionar a la competencia leal, al contrabando técnico, puede meter medidas antisubsidios si el otro país lo está haciendo y demás. Una vez, la frase de cajón que hemos dicho hoy, una vez se equilibre la cancha, ahí ya hay libre mercado y nadie está en contra de lo importado.
pero con juego limpio, nosotros creo que vamos a poder ganar esa partida. Mira que la colega Sandra Bejarano nos pregunta, ¿y esta conciencia de calidad, rapidez, generación de empleo se ha socializado con las empresas estatales como alcaldías, Ecopetrol, hidroeléctricas y Presidencia de la República, que son las que finalmente... Esa ha sido una larga lucha. Con Ecopetrol, la semana pasada volvimos a tener una cuestión de proveedores, una reunión de proveedores nacionales. En mi opinión no ha sido fácil, sí se ha hecho. Una de las peleas, por ejemplo, con ISA ha sido por qué solamente cotizan en el exterior y no nos cotizan a nosotros. Es exactamente la misma pelea con el Metro de Bogotá y demás. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, déjenos competir en igualdad de condiciones y que gane el mejor. Nadie está diciendo me tiene que comprar a mí por ser colombiano o a usted por ser ecuatoriano. No, es eso. Pero si no me dejan cotizar, ¿cómo hacemos? Y esa conciencia, en mi opinión, y lo tengo que decir francamente, yo no la veo todavía. En el Plan Nacional de Desarrollo se estaba hablando de la reindustrialización del país y esta cuestión contradice. Pero hemos tenido un caso, Iván, exitoso, que es el caso de Cotecmar, en la empresa que hace los buques de la Armada en Cartagena. Cuando empezamos a trabajar con ellos, el 5% de los proveedores eran industrias, no importa el capital, si extranjero o no, pero que producían en territorio colombiano. Hoy es el 55%. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Fue voluntad política de esa empresa y esa es la voluntad política que ojalá tuviéramos, no solo a nivel, digamos, de Colombia, lo podamos tener a nivel andino o a nivel de los acuerdos, pero que tuviéramos la conciencia de que ahí es donde está el desarrollo del país, el empleo y el valor agregado. Perfecto, sí. Digamos que ese es el tema pues, que más nos han preguntado, ¿no? De cómo reaccionar. Ese era el sexto y séptimo eje que teníamos nosotros para tratar. Dime, Isa. De ese punto, digamos que es importante destacar que digamos, en las licitaciones públicas, realmente ahorita con el pliego único y con pues, la forma de evaluar las licitaciones, digamos, no hay puntaje extra para la producción nacional, ni hay, pues digamos que en las condiciones ahí de mercado como estamos actualmente en el gobierno, realmente es al que mejor condición económica presente. Entonces, digamos, no hay como incentivos para la industria nacional y ahí pues hay algo de desventaja porque digamos que nosotros estamos en unas condiciones, como dijimos al principio, pagando unas condiciones laborales que son diferentes de pronto a las de otros países, unos impuestos, otras cosas que son diferentes y pues de repente no se pueden evaluar y pues cuando hay que, como decían, pues competir en una etapa contractual, pues digamos que ante una oferta del exterior y una colombiana, pues no hay ninguna diferencia en la evaluación. La evaluación simplemente es un tema, usted cumple y después de cumplir las condiciones económicas, cuáles son las mejores y ese es el elegido, porque pues digamos muchas veces uno va a las entidades y ellos dicen, no, yo debo cumplir y asegurar ante la Contraloría, ante lo que sea, que adjudico al mejor precio. Y no tienen en cuenta lo que ustedes explicaron de todos los sobrecostos que vienen después, que son secretos. Y recuerda, Isabel, que en Estados Unidos existe el Buy American, donde tienen que comprarle primero las empresas de Estados Unidos, después tienen el Small Business Act, que le da la oportunidad a las pymes. Y si prácticamente no se logra, ahí sí lo pueden hacer afuera en las compras públicas. Y nadie los dice proteccionistas. Porque yo sí creo que en Alemania, en todas partes lo hay. En estos países la respuesta es muy clara para la persona que pregunta, no lo hay. No lo hemos hecho. No lo hay, no tenemos ninguna... Hasta ahora no se ha hecho, pero deberíamos. Sí, no, y es algo que debe realmente convertirse en una política de Estado, digamos, la intencionalidad de fomentar la compra local, entendiendo lo que hay detrás de eso, porque es que no es solamente un tema de cuánto me vale aquí, cuánto me vale allá, sino cuánto genera eso para la misma economía, el crecimiento, digamos, de las empresas y el futuro que eso genera para la industria y
la fortaleza de la economía. Entonces, es la dificultad que hemos tenido ha sido un poco también el cambio permanente, digamos, de funcionarios. Hacen una tarea con una entidad y luego cambia el director y entonces toca volver a empezar porque no es una política de Estado que venga de largo plazo. Y Toca estar Isabel, permanentemente. se ha tocado el tema muy importante. Y las contralorías, y creo que eso pasa en América Latina en general, no están diseñadas para ver esa parte. Dice, No, pero es que lo ven fomentó el es- empleo, no es mi problema. Yo estoy mirando, este costó 3 y este 2,80. ¿Por qué comprende 3? Claro. Y resulta que no miro ni el costo implícito ni toda esa cuestión de política. Es una cuestión eminentemente contable y eso asusta al funcionario público, que no puede salirse de ahí. De acuerdo. Y hay un riesgo ahí grande que hay que verlo, tenerlo en el radar, y es que se degrade la industria, porque con esa competencia desleal puede haber un incentivo perverso a entonces bajar calidad, ver cómo hago para sobrevivir. Y ese sobrevivir puede generar, por ejemplo, estructuras que no cumplan con los estándares mínimos y se conviertan en peligros, digamos, para vidas humanas y eso. Entonces, el compromiso de la industria, de nuestra industria, los que estamos acá tenemos que demostrar con calidad qué es lo que tenemos, pero obviamente se necesita la mano del Estado que nos apoye y nos respalde, valorando lo que aportamos a la economía. Y algún esfuerzo inicial se está haciendo con una entidad que se llama Colombia Compra Eficiente, donde hemos estado trabajando con ellos en el sentido en que le enseñen, por ejemplo, a todas las regiones, alcaldías, gobernaciones y demás, que tengan en cuenta la calidad, las normas de calidad por encima, primero que todo, después ya viene el precio, y esa clase, digamos, de trabajo se pueden hacer. Yo creo que eso es algo interesante para mirar. Ahorita estamos haciendo un experimento con embarcaciones menores, pero ya vi hoy en la lista que se ha hecho en 11 subsectores, donde entonces se manda un lineamiento a toda la contratación pública basado en la calidad. Y eso es lo primero. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes que les estoy aprendiendo a ustedes hoy. Sí, y ahí en eso, pues digamos que nosotros como industria no buscamos pues un proteccionismo, digamos que nosotros también estamos pues haciendo nuestro mayor esfuerzo. Nosotros, digamos, por lo menos en HB, nosotros ya tenemos 80 años, este año cumplimos 80 años, estamos pues Ustedes no todo el saben. tiempo, sí, ay, claro. No los aparentas. No Todos nos aparece. Estamos todo el tiempo tecnificando, pues poniendo robots de soldadura, comprando nuevas máquinas, pues digamos que obviamente la pelea también hay que darla, como decía Camilo, asegurando calidad, asegurando producto, pues obviamente logrando mayor productividad de las plantas y competitividad pues a través de la inversión en maquinaria. Sí, bueno, ya tenemos estas últimas dos preguntas. Esta le voy a pedir al profesor Gabriel que nos la conteste. Yo creo que es de alguien extranjero por los términos que utiliza. Dice, ¿no se debería fiscalizar por parte de los colegios de ingenieros la calidad de las estructuras que se están importando? Yo digo colegio de ingenieros, acá no lo utilizamos, ¿no? Pero haciendo el paralelo con Colombia, ¿podríamos hacer eso, profesor Gabriel? ¿Fiscalizar a través de alguna entidad lo que se está importando? No es fácil porque la calidad misma de los productos depende de cada uno de los proveedores. No tenemos posibilidad, no existe una entidad que haga una fiscalización. El propietario compró su estructura en Turquía, le pareció muy bien, los precios le parecieron rentables. Muchas veces, como ya lo hemos insistido en este coloquio, no se tienen en cuenta los costos implícitos que acarrea una importación. En la tablita que presentamos hace un rato se especificaban algunos, pero en fin, si la compra el señor XX y trae su estructura, eh, teóricamente necesita permiso, autorización de la curaduría de la zona para poderla
montar, construir, pero muchas veces eso pasa un poquito por debajo de la mesa, el tema de la aprobación, y no se cumple. En algunos proyectos habrá que sí se haya seguido todos los pasos legales, pero, por ejemplo, nombraba hace un momento las consultas que responde el, la Comisión Comisionado. Permanente, Asesora Permanente del Código, que son ley. Eso hay que conocerlo, eso hay que leer todas las actas para saber qué se está regulando y cómo se regula. Eso es muy difícil de fiscalizar. Es el propietario mismo o sus delegados, sus interventorías, quienes deben eh, tener un montaje que permita controlar los suministros, que cumplan normas nacionales adecuadas. Sí, ahí también el Estado podría, con una política clara, ayudar, porque justamente no existe, pero podría desarrollarse esa capacidad de fiscalización, como dicen, para que se compita en condiciones justas y las estructuras además no solamente digamos, sean competitivas versus el exterior, sino que además sean seguras. Lo más importante es que sean estructuras que salven vidas humanas. Camilo, ¿cómo ven los reglamentos técnicos? Porque un reglamento técnico, no sé cómo lo llamarán en otros países, es una norma que la vuelve el Estado obligatoria. Es el caso cuando está en riesgo la vida humana, la vida animal, los frenos del carro tienen reglamento técnico, es la misma norma pasada obligatoria y creo que en estructuras se cumpliría perfectamente el caso de que se volviera reglamento técnico. Pero es que existe la ley 400, Juan Manuel, la ley 400, la NCR 10 es ley y ahí se debe cumplir, ahí están las especificaciones mínimas que debe tener cualquier estructura desde el punto de vista de resistencia a cargas, a fuego, a emposamientos, a todo. Eso está en una ley que se debe Tiene razón. cumplir. Tiene razón, doctor Valencia, se debe cumplir y la norma sismoresistente, la NSR 10, es hija de ella. Pero el problema de no ser reglamento técnico es que entonces no entra en la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que tiene la fuerza para ir a una obra y decomisar. Se lo deja a cada alcalde y ahí hay otra falla. Entonces, es obligatoria, pero el que hace la evaluación de la conformidad es el que yo cuestiono. Si fuera un reglamento técnico como los que Colombia, digamos, ha afirmado que tienen que ir a la Organización Mundial de Comercio, le toca a la superintendencia como ente central, que es mucho más fuerte que los alcaldes. Entonces, por eso me gustaría mucho que se volviera reglamento técnico algunas de estas normas, a pesar de la ley 400, y le entiendo que es obligatoria, pero para fortalecer es al controlador. Claro, claro, se trata de eso, desarrollar los mecanismos de fiscalización. Sí. Pues digamos ahí como para complementarlo a todos, nosotros desde el instituto hemos estado fortaleciendo mucho la relación con la ANDI, pues digamos que nosotros en el ICCA, y así ahora sí lo hablo como presidenta, pues estamos buscando siempre todo el tema técnico, promocionar el uso de las estructuras adecuadas y de hacer como todo el soporte técnico. Y ahorita estamos buscando, digamos que tal vez esta es la primera conferencia, esta vez la hicimos virtual en este conversatorio, porque lo que queremos buscar pues en esta alianza con la ANDI es que nos apoyen, digamos que en una visión más país, más gremial, más, no sé, política, que de repente nosotros como instituto no lo atendemos, pues buscar el apoyo y la colaboración de ustedes para que pues sigamos apoyando el gremio y toda la fabricación y la construcción en acero. Claro. Bueno, el tiempo se nos va acabando y hay que hacer la rifa, pero no quiero dejar por ahí una pregunta que nos hizo Aaron al principio, y es ¿por qué Colombia no tiene una planta de producción de aceros planos? Excelente pregunta. Lo hemos intentado 3 veces, ahorita estamos en la tercera. Hace muchos años
se hizo un proyecto muy bueno, me acuerdo mucho de Acesco, en Dibuya, en La Guajira, porque tiene un puerto de aguas profundas en el cual se iban a producir planchones y se traía el pellet de Brasil y era un convenio con la Vale do Río Doce. En ese momento ese proyecto se murió por la energía. Es decir, vuelvo al cuento del gobierno, no le garantizó el gas y el proyecto pues sin energía no podía arrancar, estando financiado, que fue muy triste. Después hizo un segundo intento y en este momento, Iván, estamos en la tercera, que la Agencia Nacional de Minería y el Viceministerio de Industria lo han venido promoviendo. Ya está el estudio de factibilidad para hacerlo. Lo que pasa es que hay una realidad que tampoco podemos negar. Es un proyecto muy costoso. Y lo que dije al principio, al mundo en este momento le sobran 700 millones de toneladas de capacidad ociosa para producir. Entonces, no es fácil que un inversionista lo haga si no ve, digamos, algunas condiciones como la que estamos hablando de golpe de las entidades públicas. Garantizar un poco de demanda es difícil. No obstante, perdón, no obstante, lo acabamos de terminar, se le presentó al ministerio y está en esa etapa. Colombia tiene más o menos un consumo aparente de 2,5 millones de toneladas de aceros planos al año. Tendríamos que pensar en exportaciones a países vecinos y demás para alcanzar esos puntos de equilibrio, pero, y bueno, yo aspiraría a que lo hicieran en el sentido de lo que generen empleo, en desarrollo, en proveeduría local. Sin embargo, ¿cuáles son, digamos, las variables que lo pueden afectar? Uno, lo que hemos hablado hoy totalmente. La importación con competencia leal no es fácil para un proyecto, y menos para un proyecto nuevo que ni siquiera ha alcanzado el punto de equilibrio. Mientras no acabemos con el control técnico, con las ventas de dumping, con los saldos, con los subsidios, con que en el precio no incluyeron el precio del flete, porque en China el flete es oficial, cosas de ese estilo, más un tema que nos preocupa muchísimo, que lo acabamos de discutir en el Steel Committee, en el Comité del Acero de la OCDE, hace apenas un mes, es que China está invirtiendo en los países vecinos como Indonesia, como Vietnam, y ya hay una producción muy importante de acero en esos países que podrían obviar un antidumping que uno le ponga a China. Entonces, si esas variables, digamos, no se corrigen y nivelamos la cancha, veo difícil que el inversionista lo haga. Pero vamos a seguir luchando por el tema, porque tenemos una demanda interna importante, más la demanda de los países vecinos, que en condiciones normales podría realmente resultar. Ya está en manos del Ministerio ese estudio. Vamos a ver si la tercera es la vencida, pero no puedo dejar de mencionar las variables que lo pueden, sí, que pueden evitar que se lleve a cabo. Justificar la inversión. Pueden ustedes. Bueno, aquí podemos seguir, pero hoy a mí no hubo paro y hay que irse para la casa. Vamos a hacer entonces la rifa, el sorteo. Isabel, Aura María y Carlos, ustedes quedan pues manejando pues el tema. Ustedes dirán cómo se hace el sorteo. Y nosotros ya pues aquí nos retiramos dándole las gracias pues por haber participado en este conversatorio. Listo, Iván. Entonces, Aura María nos va a acompañar de aquí en adelante. Muchas gracias a ustedes.